tendrá alguien que lo acompañe en las señas, porque ¿cómo te escucha? Para clasificar como atleta o para estar calificado como atleta de discapacidad auditiva debes tener 55% de pérdida auditiva en el oído bueno. Entonces, por el oído derecho yo tengo una pérdida auditiva de 65%, 70%. Y por aquí el 50, 55, ahí más o menos. Venezuela Potencia Deportiva llega a RNB Podcast y hoy tenemos un programa muy especial porque cuando faltan pocos días para la realización de los Juegos Sordo-Olímpicos Tokio 2025, nuestros atletas de la generación de oro se preparan activamente para representarnos de la mejor manera. Vamos a estar entrando en contacto con algunos de nuestros atletas que estarán en esta cita deportiva. Este día nos acompaña Ismael Rodríguez, un atleta sobre el que estaremos hablando de sus logros deportivos, pero queremos conocer más sobre lo que representa ser un atleta sordo y que va a estar en esta competencia deportiva. Ismael, bienvenido a Venezuela Potencia Deportiva en Radio Nacional de Venezuela. Hola a toda Venezuela, mi nombre es Ismael Rodríguez, soy atleta de la selección de Venezuela de karate sordo. Es un placer para mí estar aquí en compañía de ustedes y agradezco primeramente a Dios por esta oportunidad tan bonita. Karate para sordos, pero es karate. Sí, ¿no? Netamente. ¿Qué te llevó a esta disciplina? Empecé el deporte desde la escuela, desde que era un niño. En la escuela había un profesor que dictaba clases de karate y me involucré con el karate. Hacía muchos deportes de pequeño. Hacía atletismo, hacía fútbol sala, hacía karate, pero me enamoré de karate de un principio. Fue como amor a primera vista hasta el sol de hoy, que tengo 20 años ya de edad deportiva con el karate. ¿Ese amor qué te ha dado? ¿Cómo? ¿Ese amor qué te ha dado? Oye, creo que el karate, más allá de lo deportivo, me ha dado un sentido de responsabilidad, un sentido de logro, de lucha, de sacrificio, de no rendirme. Y así como yo espero que también otras personas con discapacidad auditiva se sientan identificados con mi historia y puedan también tener la oportunidad de darse la oportunidad a ellos de hacer este hermoso deporte. Precisamente tu historia. Cuéntanos parte de tu historia como atleta, tu atleta como sordo. Bueno, me crié particularmente hablando de mi carrera deportiva cuando era un infante, y mi carrera juvenil la hice completamente y parte de mi carrera adulta la hice con atletas convencionales. Tenía desconocimiento absolutamente de que existía una federación polideportiva de sordos, o que existían personas con discapacidad auditiva con el derecho al deporte. Y bueno, más allá de todo eso, una transición de cambio, porque mi entrenador se fue del país, me mandaron con un entrenador en Parque Naciones Unidas, los Sensei Mario Toro Jr. y el Sensei Mario Toro. Ahí fue por primera vez donde conocí a mis compañeros de discapacidad auditiva, y más o menos yo manejaba el lenguaje de señas por cursos que había realizado antes. Y me involucré con ellos en este deporte de sordos, particularmente hablando. ¿Has enfrentado atletas convencionales en el karate? A los mejores del país. En cuanto a la Federación Venezolana de Karate se refiere, me enfrentaba a los mejores del país. Y no tuve la oportunidad de representar a Venezuela como atleta convencional. Pero bueno, dicen que el fútbol da revancha, el karate también da revancha, y esa oportunidad tan hermosa de representar el país que todo atleta de alto rendimiento desea, con dejar a la bandera de Venezuela en lo más alto de un podium, se me dio con la Federación Polideportiva de Sordos. Y bueno, ya estuviste en unos Juegos Sordolímpicos. Participé en los Juegos Sordolímpicos de Brasil 2022. En plena época de pandemia. Sí, de hecho los Juegos Sordolímpicos eran para el 2021 y se corrieron un año por el 2022. Asimismo, como los Juegos Olímpicos que se fueron a realizar en Tokio, se realizaron un año después por la cuestión pandemia. Cabe destacar que un dato curioso es que los Juegos Olímpicos se cancelaron una vez por la Guerra Mundial. Históricamente hablando, se cancelaron por segunda vez por la pandemia. Entonces, se corrieron un año más por eso. Y en esa experiencia
de los Juegos Sordolímpicos de Brasil. ¿Qué te deja de aprendizaje para este compromiso ahora en Tokio? La competitividad es muy alta en cuanto al nivel técnico-táctico se refiere. Hay otros países de nivel europeo, de nivel asiático, que están muy bien preparados. Hay mucha más posibilidad de competición internacional en esos países por la facilidad de viajar entre esos continentes. El nivel de sordos internacional es casi igual al nivel convencional. Y nosotros hemos tenido una ardua preparación, una concentración de 8 meses contando el mes de octubre para poder estar a la altura para este magno evento. ¿Tu familia ha sido importante en este acompañamiento deportivo durante toda tu vida? Sí, bueno, vengo de una familia disfuncional, siempre tuve el apoyo de mi madre. Ella nunca tuvo los recursos económicos para apoyarme, pero llegó mi oportunidad y siempre he tenido el apoyo espiritual, moral de mi familia, de mi esposa también he tenido siempre el apoyo. Una vez que retorné siempre estuvo allí empujándome de que sí se puede, sí puedes hacerlo, sí puedes lograrlo y se me dio esa oportunidad de lograr tanto medalla de bronce en mi categoría individual como en categoría por equipo en las Sordolimpíadas de Brasil. En la casa, ¿cuántos deportistas hay? ¿Tú eres el único atleta? Cuando empezamos el karate, como yo y mi hermano gemelo, porque soy gemelo, iniciamos el karate. Después mi hermanita menor inició el karate también. Y bueno, poco a poco ellos fueron como separándose, agarrando rumbos distintos, ambos con el baile, se fueron distanciando del karate. Y yo seguí con esa pasión, con ese fuego indomable dentro de mí por el karate. Y unos años después que nos enteramos que había karate para personas con discapacidad auditiva, me tomé el atrevimiento de invitar a mi hermano, que también sufre de discapacidad auditiva. Y bueno, ya tiene 2 años trabajando para este proyecto, para representar al país como kata por equipo masculino. ¿Compites en kata, en kumite, en ambas? Hago todas las categorías. Hago kata por equipos, hago combate individual, hago combate por equipos. Y para esta edición de juegos, particularmente hablando, el kata individual como tal va a ser un solo atleta. Entonces va a participar uno de mis compañeros que recientemente quedó campeón panamericano, yo quedé subcampeón y eso lo calificó a él para estar primero. ¿Cuál crees tú que ha sido el gran rival que has tenido que enfrentar en lo deportivo, en lo personal, para triunfar en la vida? Si me hubiese hecho esa pregunta unos años atrás, hubiese mencionado cualquier otro atleta convencional con el que siempre perdía, porque hay muchos atletas convencionales de alto nivel, pero con la madurez deportiva que tengo ahorita, ese rival he sido yo mismo. Es con el que tengo que batallar todas las mañanas para levantarme temprano, es con el que tengo que batallar en el comedor cuando hay hamburguesa, cuando hay alguna comida que le gusta a un atleta pero que no puede consumirla, ir a las sesiones de fisioterapia y tener que hacer ejercicios, que es un entrenamiento más, ir a la sala de crioterapia. Entonces, desde esta posición más profesional, ese rival más difícil he sido yo mismo. Alguien me preguntaba muy temprano cuando advertía que estarías con nosotros compartiendo este episodio, que ibas a tener esta entrevista y me decían, pero ¿tendrá alguien que lo acompañe en las señas? Porque ¿cómo te escucha? Okay. Pero quien nos está viendo en este momento puede determinar que tú hablas con una fluidez tremenda. ¿Qué tan sordo realmente eres? Sí. Tú como que estás haciendo trampa. Sí, suele pasar muchísimo, pero cuando una discapacidad llega a la vida de una persona, siempre se tiende a desarrollar un sexto sentido. Las personas con discapacidad auditiva tienen, el poder o la virtud de leerle los labios a una persona cuando habla. A veces se complica. Pero para responder esa pregunta más directamente y para que el público tenga un conocimiento más amplio de cómo funciona esto, para clasificar como atleta o para estar calificado como atleta de discapacidad auditiva debes tener 55% de pérdida auditiva en el oído bueno. Entonces, por el oído derecho yo tengo una pérdida auditiva de 65%, 70%. Y por aquí el 50, 55, ahí más o menos se va acercando el porcentaje. Entonces, como siempre me crié en un entorno de convencionales, siempre desarrollé esa habilidad de, ok, vamos, me está hablando, estoy viendo atentamente qué es lo que está diciendo, pero cuando hablan a mis espaldas, me llaman, Ismael,
yo paso de largo porque no puedo distinguir el ruido. ¿Eso sería un beneficio o un hándicap cuando estás en competencia? En cuanto a los convencionales se refiere, en ocasiones puede ser algo contraproducente, porque si tengo un coach que no conocía mi discapacidad y me decía muévete a la derecha y ataca con las piernas, y yo no escuchaba eso, entonces empíricamente hacía mi combate y esa ayuda del coach no era tan sustancial, no era tan beneficiosa para mí porque actuaba desde mi impulso. Entonces, en cuanto a lo convencional se refiere, sí fue un poco complejo, pero es una discapacidad que me siento orgulloso de tener, porque a veces es contradictorio decirlo, pero si no fuera por esta discapacidad no hubiese tenido la oportunidad de representar al país. Entonces, tiene su pro y su contra. En los Juegos Sordolímpicos de Brasil obtuviste doble medalla de bronce, si no me equivoco. Sí, señor. El objetivo, ¿qué está planificado? Sabes a quiénes te vas a enfrentar ahora en esta oportunidad, pero un atleta de alto rendimiento ya sabe cuáles son esos atletas que están, a los que hay que ganarles. Sí, sí. De hecho, aparte de Venezuela, que considero que tiene a los mejores atletas de todo este continente, está Ucrania, está Turquía, está Irán. Son países que también, como nosotros, algunos atletas, además de competir en sus categorías de sordos, hacen competencia con atletas convencionales. Y eso también les da un plus a ellos a favor, pero Venezuela es Venezuela, aquí tenemos lo mejor y tenemos con qué y sabemos a qué vamos. Te preparas en Venezuela, entrenas en Venezuela, el roce competitivo lo haces en Venezuela, o has tenido la oportunidad de gestar alguna actividad de preparación fuera de las fronteras nacionales. Toda la preparación la hemos hecho aquí en Venezuela. Considero que los atletas pueden hacer su preparación aquí en Venezuela. Y sí, las competiciones también, hablando de las competiciones, también hicimos una base de preparación competitiva, todas las hicimos aquí en Venezuela. Y la preparación que vamos a hacer en cuanto al extranjero se refiere, la vamos a hacer en Japón directamente. Vamos a tener una etapa de adaptación para el cambio de uso horario, para la adaptación física, aclimatar al atleta. Y creo que desde el 1 de noviembre a los primeros 15 días del mes de noviembre va a ser suficiente para estar adaptados en cuanto al uso de horas se requiere. Y ya para la fecha de competencia, que es 23 de noviembre, vamos a estar completamente aptos en todos los sentidos. Los apoyos son necesarios en la vida de un atleta, un deportista, en la casa, la familia, la federación, el equipo que te acompaña, entrenadores. Los apoyos que tiene Ismael Rodríguez, ¿qué tan importante ha sido para llegar a este nivel competitivo? Voy a confesarlo aquí en vivo. Creo que el primer apoyo que tengo y es el más fundamental es el de mi esposa, porque es la que me da permiso para estar 8 meses fuera de casa. Sabroso, ¿no? Sí, pero eso habla también del sacrificio, o sea, del sacrificio tan grande que hace un atleta de alto rendimiento. No es fácil estar fuera del hogar. Yo hago la concentración en el Instituto Nacional de Caracas y vivo aquí en Caracas, y en algunas ocasiones hay una cercanía, hay una visita, pero hay otros atletas que son de otros estados, de Maracaibo, de Carabobo, y no tienen esa facilidad de que venga el familiar todos los fines de semana a visitarlos. Pero sí, el apoyo es bastante fundamental. Cuento con el apoyo de mis entrenadores también, que son las personas que me han llevado técnica, tácticamente, físicamente y psicológicamente a estar donde estoy. El apoyo del grupo médico, el apoyo de mi psicólogo, el apoyo de mis compañeros, los muchachos de prensa que a veces están allí pendientes. O sea, el atleta no es solamente yo soy atleta de alto rendimiento y yo estoy aquí por mi sacrificio único. Yo estoy aquí hasta porque la persona que trabaja en el comedor pica los tomates y se lava las manos para que el alimento no se contamine y yo lo coma y esté en óptimas condiciones en cuanto a lo alimenticio también se refiere. O sea, esto es algo muy, muy global, muy global. El apoyo de verdad es muy, muy general y he tenido el apoyo de toda mi gente para estar aquí donde estoy. Y lo vives con amor, con alegría, con entusiasmo, toda esta vivencia de ser un atleta de alto rendimiento. Con alegría, con amor, con entusiasmo, con estrés, con ansiedad. A veces no me quiero despertar y tengo el compromiso y tengo que pararme temprano y lo hago. Así que se vive con todas las emociones que puede sentir un ser humano
en la manera que es posible. Allí describe la importancia del psicólogo, al que hacías referencia hace unos minutos. Tu psicólogo, el acompañamiento para que todos esos factores estén en armonía. Sí, bueno, hay muchas etapas en la preparación. Hay una etapa de adaptación, hay una etapa general, especial, específica, precompetitiva, y es crucial que un atleta de alto rendimiento tenga su psicólogo para que tenga una guía mental, una persona que te asesore cómo podemos resolucionar los problemas que hay acá, porque a veces los atletas físicamente están en óptimas condiciones y se ve aquí, se ve en el alto rendimiento, se ve en Venezuela, se ven atletas de otros países. Si la mente no está bien, no va a funcionar al 100%. Entonces, ¿cómo está tu mente ahorita? me dijiste eso y ya, o sea, vi la medalla, la vi en tu cara. Vi la medalla en tu cara. Esa es la respuesta. Mi mente está en la medalla. Hay otros aspectos que hay que tomar en consideración. Primeramente, tener salud, no sufrir una lesión en este corto periodo precompetitivo, estar acto en todos los sentidos de la palabra, pero el objetivo está claro, es lograr la medalla y dejar la bandera de Venezuela en lo más alto del podio. Precisamente el representar al país en el que se nace, uno de los grandes orgullos que tiene un atleta, tú lo has hecho ya en otras oportunidades. Venezuela, ¿cómo va en el corazón? ¿Qué significa el representar el tricolor nacional ahora en esta competencia tan importante como son los Juegos Sordolímpicos? Representar a Venezuela es representarte a ti. Representar a Venezuela es representar este programa. Representar a Venezuela es representar el IND, representar a mi familia, representar a mi esposa, representar a mis compañeros, representar a los médicos, representar a una persona que está padeciendo una enfermedad, representar a una mascota que va caminando por ahí, un perrito. Venezuela es maravillosa. ¿En competencia pasa todo eso por tu mente o eso queda aparte? Hay un momento, sí, hay un momento donde se piensan todas esas cosas, porque hay que hacerlo desde la parte consciente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy en Brasil en los Juegos Sordolímpicos, estoy en Brasil en los Juegos Sordopanamericanos, estoy acá en Tokio. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué he hecho? ¿Cuál ha sido el sacrificio que he venido realizando a lo largo de estos 8 meses? Y si hay un tiempo para pensar en todo eso. Pero previamente a la competencia ya hay un ritual más específico que va abocado completamente a qué es lo que voy a hacer técnica y tácticamente, cómo voy a empezar a realizar el combate, cómo lo voy a solucionar si me encuentro en una posición que me desfavorece en cuanto a los puntos. Entonces, sí hay un momento para pensar en eso, pero ya en los días próximos a la competencia sí hay algo más específico hay un ritual más especial para eso. No es contraproducente, digo yo, desconociendo totalmente las distintas variantes del karate, que un atleta participe en dos especialidades, el kumite y el kata, en una misma competencia. Es muy buena la pregunta que estás realizando. La interrogante está bastante interesante porque en cuanto a los convencionales se refiere, los atletas convencionales siempre se dedican a una sola cosa. Antonio Díaz, Cleber Casanova, Miguel Galindo, Ricardo, son atletas de kata, Jefferson Ortiz, son atletas de kata que están preparados exclusivamente para esa disciplina. Entrenan mañana, tarde y noche, pero exclusivamente para esa categoría de kata. Hay atletas de kumite, exclusivamente de kumite, de diferentes pesos, pero se abocan a eso. Los mejores pesos, desde los más ligeros, Wilmer, desde mi peso, hay muchos atletas que se dedican solamente al kumite. Entonces, en el componente sordo, no tenemos esa masificación deportiva que hay en los deportes convencionales, es decir, la población de atletas es menor. Entonces, yo tengo que ocupar el puesto de kata individual, tengo que ocupar el puesto de mi categoría de combate, tengo que ocupar mi puesto del combate por equipo. Entonces, tengo que hacer 3 o 4 categorías en un solo día de competencia y el desgaste físico y psicológico es bastante alto. Lo decía porque precisamente en esa referencia, cuando uno ve un equipo de béisbol, los catchers practican de un lado, los pitchers de otro, el infield del otro, los que van a batear. Me imagino que hay disciplinas, hay técnicas, hay características específicas que uno tiene que separar en ese cronograma de tiempo. ¿Cómo lo divides para poder ser efectivo y tener la aspiración de ganar la medalla de oro en ambas categorías?
Principalmente citando o lo que he aprendido de mis entrenadores y lo que he vivido en este proceso, debemos primero tener un buen control de las cargas, un buen control de las cargas y de los volúmenes de entrenamiento, ¿sí? En la mañana hacemos un entrenamiento físico y después de ese entrenamiento físico, ya sea en sala de musculación o entrenamiento físico general, pasamos unas horas de descanso, vamos al fisio, tomamos nuestras comidas del día, la toma de las suplementaciones y todo eso, y en la noche un entrenamiento de combate. Eso es un día. Eso es interdiario. El día siguiente hacemos hasta 3 sesiones de entrenamiento, un entrenamiento físico. Posteriormente, en horas de la tarde, podemos hacer una sesión de 5 horas o de 4 horas. Son 2 horas de kata, ya sea individual o por equipo, y después son 2 horas de combate. Entonces, el secreto está en la buena alimentación y en el descanso para soportar esas cargas de entrenamiento. Quería, ya que estamos llegando a los últimos minutos de esta conversación para la Venezuela Potencia Deportiva a través de Radio Nacional de Venezuela, es sentir el momento en que uno decide cuándo debe planificar a futuro. Hoy es tu actividad, eres un atleta de alto rendimiento en competencia activa, pero te ves en el futuro haciendo qué cosas, manteniéndote en el karate, como entrenador, como orientador. ¿Cómo sientes que puedes planificar tu vida? ¿Ha pasado por tu mente en alguna oportunidad? Sí, absolutamente. Desde pequeños los niños siempre sueñan con ser médicos, ser doctores. Mi sueño era ser profesor de educación física. No completé mi carrera a nivel universitario, pero en el futuro sí me veo siendo partícipe de esto. Me veo en el deporte, me veo en el karate, me veo como preparador físico, me veo como entrenador, me veo como futuro representante, dueño de un dojo propio, donde tenga también a mis atletas, sin exclusión alguna. Tienes un gemelo. Sí. ¿Qué tanto te acompaña en todo este proceso de crecimiento deportivo? Bueno, de pequeño siempre hubo una rivalidad porque de pequeño siempre fuimos como hermanitos peleones y hubo una rivalidad. Él se alejó un tiempo del deporte. Y como te mencioné anteriormente, bueno, una vez que supimos que había un componente que se encargaba de atraer a los atletas sordos para meterlos en el mundo del deporte, él estuvo acá conmigo y sí, bueno, convivimos en esta concentración. El apoyo ha sido indispensable entre nosotros para mantenernos unidos. La federación, el Comité Paralímpico, todas las organizaciones que están alrededor de los deportes adaptados, ¿cómo lo ves en Venezuela? ¿Cómo? ¿Cómo ves a estas organizaciones funcionando en Venezuela? Hace poco, el año pasado, justo antes de viajar a los Juegos Sordo Panamericanos, el Ministerio del Deporte hizo una gran propuesta. Es un gran proyecto, no recuerdo, es un proyecto para el deporte, sí, no recuerdo el nombre ahorita específicamente, pero es una planificación de ahorita desde el 2024-2025 hasta el 2029. Es decir, hasta un año después es hasta el 2028, que es el ciclo olímpico de Los Ángeles, pero 2029 porque las sordolimpiadas siempre van un año más. Y creo que ahorita en cuanto a la administración deportiva, en cuanto al ministerio se refiere, todos los componentes olímpicos, paralímpicos y sordolímpicos, creo que están trabajando de una manera muy organizada, de una manera muy sistemática y una buena estructura. Se pudo ver en los Juegos Panamericanos Junior el buen resultado que obtuvieron los atletas. Nos posicionamos en el top 10 de los países. Antes eso no se había logrado. Ciertas disciplinas quedaron campeones. Entonces, más allá que decir palabras, los resultados han demostrado que se está trabajando de manera positiva para mejorar el deporte en Venezuela. En los deportistas sordos o en los deportistas que participan con alguna discapacidad, podemos decir que siempre miran hacia un lado para ver si pueden superar los logros de los atletas convencionales. Hay una competitividad, digo sana, ¿no? Sana, sí, hay una competitividad. Los atletas, el atleta sordo siempre está ahí como en disposición de quiero ganar, quiero hacerlo, yo puedo lograrlo. Entonces cuando ven un atleta convencional de cierto nivel, no existe el miedo, o sea, vamos adelante como sea, en la manera que sea posible. Entonces sí, hay atletas convencionales que tenemos como un ejemplo a seguir, que los tenemos como figura, pero también está ese deseo de superarlos. ¿Has tenido un ídolo deportivo? Una referencia, alguien al que te quieras seguir o parecer
en el comportamiento dentro y fuera del área del deporte? Lo que pasa es que soy multidisciplinario en esa parte. Veo muchos deportistas. En cuanto al karate se refiere, siempre vi a Antonio Díaz. Habían revistas del karate donde salía él allí y siempre veía a Antonio Díaz y siempre, no sé si algún katateca que me confirme, estaba en la cocina y me ponía a hacer kata, y me estaba duchando y me ponía a hacer kata, y entonces en cada espacio de la casa o de la calle siempre andaba lanzando un golpe, una patada, pero siempre lo visualicé a él como ese atleta de, quiero ser como Antonio Díaz. Y terminé haciendo combate por, circunstancias deportivas de la vida. Me terminé abocando más al karate, pero siempre lo visualicé a él como esa figura. Si te pregunto cuál es el mejor deportista de la historia de Venezuela, ¿qué te pasa por la mente? Antonio Díaz. Antonio Díaz. Tiene récord Guinness. O sea, tiene un récord Guinness tiene un récord de medallas ganadas internacionalmente. Hay sin quitar mérito, atletas de baloncesto, atletas de béisbol, que tenemos a los mejores. O sea, tenemos mucha variedad, de verdad, somos multidisciplinarios, tenemos muchos atletas, está Yulimar Rojas, está Limardo, que lo admiro muchísimo también, hay muchos atletas, pero con la pregunta que me haces, ya dirijo completamente mi atención hacia Antonio Díaz. Bueno, gracias Ismael por compartir estos minutos de nuestra Venezuela Potencia Deportiva con todo el país a través de la multiplataforma Radio Nacional de Venezuela. A ustedes muchísimas gracias por estar siempre en RNB Podcast con la mejor información. Un mensaje para tu país. Voy a representar a Venezuela con el alma y con el corazón y voy a dejar todo en el tatami. Y también quiero hacer una cordial invitación a todas las personas de discapacidad auditiva que pueden cumplir sus sueños y pueden lograr lo que ustedes se propongan. Invito a toda la comunidad de personas sordas y a todas las personas de discapacidad auditiva, no se rindan, el deporte es para todos. Venezuela es hermosa. Muchísimas gracias y a ustedes por siempre creer en lo posible, en la Venezuela Potencia Deportiva. Adelante, Venezuela.